El sábado 16 de mayo de 2026, a las 11:45 de la mañana, los bomberos del municipio de Envigado ingresaron por el patio del primer piso de una edificación ubicada en la transversal 33 a sur con diagonal 33, barrio La Magnolia. No entraron porque los llamaron desde adentro. Entraron porque nadie respondía. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron a Nancy Ryan Bean sobre su cama. Tenía 79 años. Había nacido el 31 de octubre de 1946 en los Estados Unidos y llevaba aproximadamente 2 semanas muerta. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar. No encontraron señales de violencia, no había huellas de forcejeo, ni heridas de arma, ni rastros de intrusión. La puerta del apartamento había tenido que ser abierta de forma forzada porque nadie la había abierto desde adentro en mucho tiempo. La causa de la muerte quedó registrada bajo la categoría oficial de por establecer. Medicina Legal recibió el cuerpo para la necropsia correspondiente. Hasta la fecha de cierre de este texto, no existe un dictamen público y definitivo sobre las razones biológicas del deceso de Nancy Ryan Bean. Lo que sí existe es un expediente de vida que permite reconstruir, pieza por pieza, cómo una ciudadana estadounidense llegó a morir sola en un apartamento de un municipio antioqueño sin que nadie en Colombia notara su ausencia durante 15 días y sin que ningún familiar se presentara a reclamarla. Hay una pregunta que las autoridades de Envigado no formularon en sus reportes oficiales, que los medios de comunicación locales rozaron sin profundizar y que el aparato burocrático internacional tampoco parece haberse planteado con rigor. ¿Qué cadena de circunstancias lleva a una mujer de 79 años a abandonar su país natal para vivir y morir sola en el extranjero? La respuesta no es sentimental ni moral, es estadística, económica y sistémica. En 2024, más de 712,000 jubilados estadounidenses vivían fuera de su país mientras continuaban recibiendo prestaciones del Seguro Social. Según datos de Migración Colombia y cifras de análisis internacionales citados por publicaciones especializadas. Era una cifra récord. No se trató de una anomalía cultural ni de un fenómeno marginal. Fue el resultado calculado de una aritmética que no cierra dentro de las fronteras de los Estados Unidos. El beneficio promedio mensual que recibe un jubilado del Seguro Social en ese país era, hacia enero de 2025, de aproximadamente $1,676 al mes, según la Administración del Seguro Social, una cantidad que, sobre el papel, parece suficiente. Pero el costo de vida en ciudades medianas de Estados Unidos desborda ese monto con consistencia. Los precios de los alimentos registraron a lo largo de 2025 incrementos que siguieron superando la inflación general. Las primas de seguros para propietarios de vivienda aumentaron más del 20% entre 2021 y 2023. Según datos de mercado citados por la AARP. Y en algunas categorías, como la atención médica, los costos crecieron a un ritmo que los ajustes anuales del Seguro Social no lograron seguir. El mismo organismo oficial reconoció que el Seguro Social es la principal fuente de ingresos para el 40% de los adultos mayores en Estados Unidos. Para ese segmento de la población, la ecuación es precisa y brutal. Los ingresos son fijos, los costos no lo son. En ese contexto, la decisión de Nancy Ryan Bean no fue un capricho ni una excentricidad. Fue una respuesta racional a un sistema de jubilación que empuja a sus beneficiarios hacia economías más baratas. Forbes incluyó a Colombia entre los 24 países más atractivos del planeta para retirarse, destacando el bajo costo de vida, el acceso a salud privada de calidad y la facilidad para obtener residencia.
En Medellín y Envigado, los municipios del Valle de Aburrá que más atrajeron a este perfil de migrantes, se puede costear un apartamento, servicios médicos y alimentación con un presupuesto que en cualquier ciudad estadounidense de tamaño comparable alcanzaría apenas para lo básico. Alquilar un apartamento de un dormitorio en una zona céntrica de Medellín rondaba hacia 2025 los $500 mensuales. La misma unidad en Nueva York o San Francisco superaba los $2,000 o $3,000. La visa que tramitó Nancy Ryan Bean, la cédula de extranjería con vigencia hasta 2027 que las autoridades encontraron entre sus documentos, correspondía al perfil migratorio de pensionado. Para obtenerla, Colombia exige demostrar ingresos mensuales equivalentes a al menos 3 veces el salario mínimo, cifra que en 2024 rondaba los $1,000. Es un umbral accesible para cualquier jubilado que reciba el seguro social promedio de los Estados Unidos. El Estado colombiano recibe al migrante, lo registra, le otorga un documento y allí termina, en la práctica, el seguimiento. El barrio La Magnolia no es un lugar invisible. Es una zona urbana de Envigado, municipio contiguo a Medellín, con calles transitadas y edificaciones de uso residencial. Los vecinos de Nancy Ryan Bean sabían quién era ella. La reconocían. La veían caminar por el sector hasta finales de abril o principios de mayo. Fue esa cotidianidad, la presencia repetida y luego la ausencia, lo que 15 días después los llevó a llamar a las autoridades. No fue un sistema de alerta, no fue un protocolo institucional, fue el olor. Ese detalle merece atención. En Japón existe desde hace décadas un término para nombrar lo que le ocurrió a Nancy Ryan Bean, kodokushi, que traduce literalmente como muerte solitaria. El fenómeno describe a personas que mueren solas en sus viviendas y cuyo cuerpo no es descubierto sino días, semanas o incluso meses después. La respuesta japonesa fue institucional. El gobierno invirtió en sensores domiciliarios, visitas periódicas y campañas comunitarias. En 2018, el gobierno británico creó un Ministerio de la Soledad tras varios inviernos en los que ancianos fueron hallados sin vida mucho después de su muerte. En los Estados Unidos, el entonces Surgeon General Vivek Murthy declaró oficialmente una crisis de soledad en 2023. Pero de sus consecuencias más concretas, poco se materializó en política pública sostenida. Los números detrás de esa declaración son precisos. En ese país, se estima que más de 50 millones de ciudadanos enfrentan aislamiento social severo. Aproximadamente una cuarta parte de los adultos mayores de 65 años se encuentran socialmente aislados y un tercio afirma sentirse solos. Investigaciones de la Brigham Young University establecieron que el aislamiento social perjudica la salud tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Análisis de la American Heart Association señalan que el aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad en un 26%. El Surgeon General registró que la desconexión social eleva el riesgo de cardiopatías en un 29% y de accidentes cerebrovasculares en un 32%. Nancy Ryan Bean eligió Colombia parcialmente para escapar de las condiciones materiales de ese país. Pero la soledad, la estructura de aislamiento que la investigación epidemiológica identifica como un factor de riesgo de muerte, la acompañó hasta Envigado. Vivía sola. No tenía familiares ni allegados en Colombia, ningún cuidador, ningún vínculo institucional de seguimiento. Su red social local se limitaba, al parecer, a la interacción espontánea con vecinos en las calles del barrio. Cuando esa interacción cesó, nadie tenía la información suficiente, ni el mandato institucional, para acudir a verificar qué había ocurrido.
El Valle de Aburrá no es ajeno a este tipo de hallazgos. Los registros de las autoridades metropolitanas revelan que en lo que iba de 2025, al menos 17 extranjeros habían muerto en la región durante los primeros meses del año, según datos de El Colombiano. De esos casos, ninguno fue confirmado como homicidio. Las causas incluían quebrantos de salud, sobredosis, suicidios y situaciones por establecer. El perfil dominante por nacionalidad correspondía a ciudadanos de los Estados Unidos. En el acumulado de 2024, 25 muertes de turistas extranjeros en el Valle de Aburrá fueron catalogadas como accidentales o naturales, según la Policía Metropolitana. El comandante de esa institución, el brigadier general Óscar Lamprea, declaró públicamente que la problemática de la muerte de extranjeros en la región no pasaba por la violencia, sino por otros factores, entre ellos situaciones de salud. Es una lectura operativa que describe síntomas sin diagnosticar causas. El caso de Arthur Clinton Dodd, un estadounidense próximo a cumplir 74 años, que llevaba varios años residiendo en Bello, municipio del mismo Valle de Aburrá, y que fue hallado muerto en zona rural de la vía a San Félix en marzo de 2025, describe una trayectoria con resonancias evidentes. Adulto mayor, estadounidense, radicado en Colombia desde hacía tiempo, sin redes de contención inmediata. El caso de Robert James Allen, de 57 años, hallado sin vida en el barrio Belén La Gloria de Medellín en abril del mismo año, tras días de desaparición, añade otra pieza al patrón. Hombres y mujeres de distintas edades, de origen estadounidense mayoritariamente, que mueren solos en apartamentos y habitaciones del Valle de Aburrá antes de que alguien note su ausencia. Lo que diferencia el caso de Nancy Ryan Bean de los demás no es la nacionalidad ni el municipio, es la edad. 79 años. Una mujer que nació en 1946, que cruzó varias décadas de historia estadounidense, que completó todos los trámites migratorios colombianos con suficiente solvencia para obtener una cédula de extranjería vigente hasta 2027, y que murió sin que nadie en Colombia tuviera ni el número de teléfono de un familiar cercano, ni un contacto de emergencia verificado, ni ningún mecanismo institucional que hubiera alertado sobre su silencio de 15 días. Las autoridades de Envigado iniciaron coordinaciones con la Embajada de los Estados Unidos para localizar a sus parientes en ese país. Hasta la publicación de los reportes disponibles, ningún familiar había emitido declaraciones públicas ni se había presentado ante los medios colombianos. Hay un modelo de negocio detrás de la migración de jubilados hacia el sur del continente. No es un modelo clandestino ni ilegal. Funciona con portales especializados, asesores de visa, grupos de expatriados en redes sociales y artículos de revistas de finanzas personales que describen con precisión cuánto rinde el dólar en Medellín comparado con Phoenix o Miami. Colombia ofrece, entre otros atractivos para este segmento, un clima que las guías describen como el de la ciudad de la eterna primavera, un sistema de salud privado cuya calidad fue destacada en rankings internacionales de la revista Newsweek y una visa de jubilado renovable cada 3 años, accesible para quien demuestre ingresos estables de alrededor de $1,000 mensuales. Lo que ese modelo no incluye es un protocolo de contención para cuando la persona que llegó sola, envejecida y sin redes familiares locales, deja de moverse. La cédula de extranjería de Nancy Ryan Bean tenía vigencia hasta 2027. El Estado colombiano tenía registrado su nombre, su número de documento, su dirección. Tenía en sus bases de datos las coordenadas exactas de dónde vivía esa mujer. Y aún así,
Fue necesario que el olor de su descomposición atravesara las paredes del apartamento del barrio La Magnolia para que alguien actuara. El Estado que la acogió como residente legal no tenía ningún mecanismo activo para saber si ella seguía viva. El informe del Surgeon General de los Estados Unidos sobre la crisis de soledad estableció que el aislamiento social en adultos mayores representaba por sí solo aproximadamente $6.700 millones en exceso de gasto de Medicare anualmente. Es un cálculo que mide el costo del problema después de que ocurre. No existe un equivalente colombiano para medir el costo del abandono de los extranjeros mayores que eligieron morir aquí. Nancy Ryan Bean fue encontrada acostada en su cama, sin señales de violencia, en una posición que sugiere que no hubo un momento de alarma, al menos no uno que ella pudiera comunicar a alguien. Las hipótesis iniciales de las autoridades apuntaron hacia una muerte natural, un paro cardíaco, una complicación de salud durante el sueño. La necropsia de medicina legal determinará, con rigor científico, qué ocurrió en términos biológicos. Pero la pregunta que ese dictamen no responderá es la que estructura este relato. ¿Qué sistema de circunstancias económicas, sociales e institucionales hace que una mujer de 79 años muera sola en un apartamento extranjero y que su ausencia no sea notada durante 2 semanas por ninguna persona ni institución con la capacidad o el mandato de actuar? La respuesta no está en Envigado. Está en la suma de varios sistemas que funcionaron exactamente como fueron diseñados para funcionar. El sistema de jubilación de los Estados Unidos entregó a Nancy Ryan Bean sus beneficios mensuales hasta el fin. El sistema migratorio colombiano procesó su documentación con eficiencia. El mercado inmobiliario del Valle de Aburrá le ofreció un apartamento accesible. Los vecinos del barrio La Magnolia la saludaban cuando la veían caminar, y cuando dejaron de verla, esperaron 15 días antes de llamar a las autoridades, porque en ningún punto de esa cadena existía un protocolo que estableciera que alguien debía verificar antes. Los registros oficiales disponibles indican que, para el momento del hallazgo, la última reacción de Nancy Ryan Bean en sus redes sociales databa de aproximadamente 1 semana antes de que su cuerpo fuera encontrado. Sus conocidos en Colombia habían intentado contactarla sin éxito por varios días. Nadie forzó una puerta hasta que el olfato humano hizo lo que ninguna institución había hecho: confirmar que algo estaba irremediablemente mal. Esa es la secuencia. Cada eslabón funcionó dentro de sus parámetros. El resultado fue que una mujer nació en 1946 en los Estados Unidos. Cruzó 79 años de vida. Viajó miles de kilómetros para encontrar un lugar donde su pensión alcanzara para vivir con dignidad. Y terminó descomponiéndose durante 2 semanas en una cama de Envigado, sin que nadie, en ningún país, tuviera la responsabilidad formal de notar que había desaparecido.